Un amor bajo las estrellas. Historia completa, versión extendida inspirada, y Cuando el cielo anunció el fin Madrid, primavera de 1910. El rumor se extendía como una sombra por las calles, los cafés, los templos y las universidades. El cometa Halley se acerca y podría destruir la Tierra. Los periódicos lo repetían con tinta temblorosa, los sacerdotes lo gritaban desde los altares, y la gente, entre rezos y llantos, esperaba el fin del mundo. La histeria colectiva había comenzado meses atrás, cuando los observatorios de Europa confirmaron que el cometa Halley pasaría tan cerca de la Tierra que su cola envolvería el planeta. Los científicos franceses habían detectado cianógeno en la cola del cometa, un gas venenoso que podría, según las teorías más alarmistas, extinguir toda la vida en el planeta. Las iglesias de Madrid no daban abasto. Filas interminables de penitentes esperaban su turno para confesar pecados largamente guardados. Los sacerdotes, con las gargantas secas de tanto absolver, ya ni siquiera pedían rezos completos como penitencia. 2 avemarías y vete en paz, murmuraban cansados. En los mercados, el precio del pan se había duplicado. La gente acumulaba alimentos, velas, rosarios. Algunos vendían todo lo que tenían y repartían el dinero entre los pobres, buscando una entrada de última hora al paraíso. Otros gastaban fortunas en banquetes y placeres terrenales, determinados a abandonar este mundo con el estómago lleno y la conciencia vacía. Pero entre todo ese caos, había un hombre que no sentía miedo. Carlos Méndez, joven profesor de filosofía en la Universidad Central, observaba el cielo desde su pequeño balcón en Lavapiés con una mezcla de desafío y escepticismo. «El cometa no traerá el fin del mundo», murmuró para sí. «Solo traerá el fin de las ilusiones». Los estudiantes de la Universidad Central habían disminuido a menos de la mitad. Muchos habían regresado a sus pueblos para morir junto a sus familias. Otros se habían unido a peregrinaciones masivas hacia santuarios remotos. Las aulas vacías resonaban con las voces de los pocos profesores que, como Carlos, se negaban a interrumpir sus clases ante lo que consideraban una superstición colectiva. Esa mañana, Carlos había entrado en el aula magna para encontrar apenas 7 alumnos, donde antes había 70. «Buenos días», dijo con la misma formalidad de siempre. «Continuaremos con Kant y la crítica de la razón pura». Mientras hablaba, podía sentir la tensión en el aire, ver los ojos enrojecidos de quienes no dormían por miedo. Carlos era un hombre de razón. No creía en Dios, ni en los milagros, ni en el amor. Había crecido en una familia conservadora, marcada por la hipocresía y las apariencias. De su padre heredó la inteligencia, de su madre, el silencio. Y desde joven, decidió que sentir era una forma de debilidad. Su padre, don Augusto Méndez, había sido un respetado juez, famoso por su mente analítica y su devoción al Código Civil. En su casa, cada problema tenía una solución lógica, y cada emoción debía ser justificada. «Los sentimientos son para los débiles y las mujeres», repetía don Augusto mientras cenaban. «Un hombre debe guiarse por la razón». Su madre, doña Elvira, raramente contradecía a su esposo. Cuando lo hacía, pagaba el precio con largas semanas de silencios gélidos. Poco a poco, había aprendido a callar sus pensamientos, a esconder sus lágrimas, a disfrazar sus opiniones como preguntas inocentes. Carlos la había visto marchitarse año tras año, como una flor a la que se le niega el sol. El día que su padre murió, Carlos tenía 20 años y estaba terminando sus estudios en filosofía. En el funeral, observó a su madre, esperando ver algún signo de liberación. Pero doña Elvira lloró desconsoladamente, como si hubiera perdido no a su carcelero, sino al amor de su vida. «¿Por qué lloras, madre?», le preguntó Carlos esa noche. Ella lo miró con ojos vacíos. «Porque no sé quién soy sin él». 2 años después, doña Elvira se dejó morir de melancolía y Carlos selló su corazón definitivamente. Ahora,
A sus 33 años, Carlos se había forjado una reputación como uno de los intelectuales más prometedores de Madrid. Sus conferencias sobre racionalismo atraían a estudiantes y profesores de toda España. Su libro, El mito del sentimiento, había generado acalorados debates en los círculos académicos, y su columna semanal, En la voz de la razón, era leída con admiración por unos y con indignación por otros. Pero bajo esa fachada de seguridad intelectual, Carlos ocultaba un vacío que ni siquiera él reconocía. Sus noches eran largas y solitarias, sus relaciones escasas y superficiales. En algún momento había dejado de preguntarse si era feliz, concentrándose únicamente en si era coherente. Esa noche, mientras la ciudad temblaba ante el cometa Halley, Carlos corregía ensayos en su escritorio. La lámpara de aceite proyectaba sombras fantasmales en las paredes cubiertas de libros. A través de la ventana abierta podía escuchar los rezos y lamentos de sus vecinos. «Patético», murmuró, tomando un sorbo de coñac, como niños asustados por un trueno. Pero algo en él, una fibra olvidada en lo profundo de su ser, vibraba con una pregunta inquietante. ¿Y si estuviera equivocado? ¿Y si el mundo realmente terminara mañana? ¿Habría algo, o alguien, que lamentaría no haber conocido? Alejó ese pensamiento con irritación. Tonterías románticas, se dijo, volviendo a sus papeles. Pero esa noche, el viento parecía susurrar su nombre con una voz desconocida. Segundo, la carta que cambió su mundo. Una tarde, en un café de la Gran Vía, Carlos hojeaba el periódico. En la sección de opinión, encontró un artículo titulado ¿Puede la mujer pensar sin sentir? Era un texto mediocre, lleno de prejuicios, que lo enfureció. El artículo había sido escrito por Ernesto Calderón, un colega de la Facultad de Medicina conocido por sus teorías sobre la inferioridad biológica de las mujeres. El cerebro femenino, escribía Calderón, está diseñado para la emoción, no para el pensamiento abstracto. Cuando una mujer intenta filosofar, es como si un pájaro intentara nadar, contra su naturaleza y con resultados desastrosos. El Café Gijón, donde Carlos leía, era uno de los puntos de reunión preferidos de la intelectualidad madrileña. A su alrededor, grupos de hombres discutían acaloradamente sobre política, literatura y, por supuesto, el inminente fin del mundo. Algunas mesas estaban ocupadas por parejas que, convencidas de su último día en la tierra, se juraban amor eterno con manos temblorosas. Carlos observó todo esto con una mezcla de desdén y curiosidad. Nunca había entendido esa necesidad humana de dramatizar cada momento, de buscar conexiones donde solo había coincidencias cósmicas. Tomó una servilleta y, con su letra firme, escribió una respuesta. Las mujeres no necesitan pensar como los hombres. Lo que necesitan es dejar de fingir que sienten como los ángeles. Si alguna mujer libre de supersticiones, honesta consigo misma y con el mundo, existe, que me escriba. C.M. El camarero, que conocía a Carlos por sus generosas propinas, se acercó con otra taza de café. «Don Carlos, parece usted inspirado hoy». «No, Manuel, solo irritado. Este país está demasiado ocupado rezando como para pensar». «¿Qué escribe, si puede saberse?» «Una respuesta a las estupideces de Calderón. ¿Conoces a alguna mujer que piense con claridad, Manuel?» El camarero sonrió, mostrando un diente de oro. «Mi esposa, don Carlos. Cuando le dije que gastaría nuestros ahorros en una botella de champán francés para el fin del mundo, me dio tal bofetada que vi más estrellas que las que traerá el cometa». Carlos rió, sorprendiendo al camarero que rara vez lo había visto sonreír. «Envíame a tu esposa para mi próxima clase, Manuel. Al menos ella tiene los pies en la tierra». Esa tarde, Carlos pasó por la redacción de La Tribuna, donde tenía algunos contactos, y entregó su respuesta al artículo de Calderón. El editor, un hombre de bigote impecable y ojos cansados, apenas lo miró. «El fin del mundo vende periódicos, Méndez. Tus debates filosóficos no tanto».
pero tomó el texto y prometió considerarlo. Carlos no esperaba realmente que lo publicaran. La sección de opinión estaba saturada con teorías apocalípticas y testimonios de supuestos milagros. Pero 2 días después, su respuesta apareció en un pequeño recuadro en la página 7, justo debajo de un artículo sobre cómo preparar el alma para el juicio final. Envió el texto al periódico y se olvidó de él, hasta que, 3 días después, llegó una carta con aroma a lavanda. El sobre era de papel fino, color crema, sin remitente. Carlos recibía correspondencia frecuentemente, consultas académicas, invitaciones a conferencias, alguna que otra carta de admiración de estudiantes impresionables. Pero había algo distinto en este sobre, algo que hizo que sus dedos se demoraran al abrirlo. No temo a los cometas ni a los hombres que creen saberlo todo. La razón sin alma es una casa vacía. Si buscas una conversación honesta, aquí tienes una dirección. Sofía Aguilar. La dirección que proporcionaba estaba en el barrio de Salamanca, una zona elegante de Madrid donde vivían principalmente familias acomodadas y algunos artistas de renombre. La caligrafía era firme pero elegante, sin las florituras excesivas que solían adornar la escritura femenina de la época. Carlos leyó la carta 3 veces. No entendía si era una provocación o una invitación. Pero esa noche, por primera vez en años, no durmió. La idea de que una mujer desconocida hubiera leído sus pensamientos más íntimos, respondido a ellos y desafiado sus certezas en apenas 3 líneas, lo perturbaba más de lo que quería admitir. Se encontró imaginando cómo sería esta mujer. Una viuda educada, una solterona rebelde, quizás una joven de familia liberal. A la mañana siguiente, tras una ducha fría y un desayuno austero, Carlos tomó papel de su escritorio y comenzó a redactar una respuesta. Pero cada intento le parecía demasiado académico o demasiado defensivo. Arrugó 3 borradores antes de decidir que necesitaba aire fresco. Caminó por el Retiro, observando a las familias que disfrutaban lo que creían ser sus últimos días. Niños corriendo, parejas abrazándose, ancianos contemplando los árboles como si quisieran memorizar cada hoja. La irracionalidad humana en todo su esplendor. Y sin embargo, algo en él envidiaba esa capacidad de sentir tan intensamente, de creer tan ciegamente. Era como un idioma extranjero que alguna vez había conocido, pero ya no recordaba cómo hablar. Esa tarde, finalmente escribió su respuesta. Estimada señorita Aguilar, asumo que es señorita por la autonomía de sus palabras. Su carta me intriga tanto como me desconcierta. Habla usted de alma, un concepto que la filosofía moderna ha diseccionado hasta la irrelevancia. ¿Qué es el alma sino un constructo creado para justificar nuestros impulsos más básicos? La razón no necesita adornos emocionales para ser completa. Es, de hecho, la única herramienta verdaderamente humana que poseemos, lo único que nos distingue de las bestias. Pero admito que su desafío me resulta refrescante en estos días de histeria colectiva. Si desea continuar este intercambio, puede escribirme a la dirección que adjunto. Sin más, Carlos Méndez. No esperaba realmente que ella respondiera. Las mujeres de Madrid, en su experiencia, preferían hablar de moda y matrimonio que de filosofía. Pero 2 días después, otra carta perfumada llegó a su puerta. Estimado profesor Méndez, asumir mi estado civil basado en la autonomía de mis palabras revela más sobre sus prejuicios que sobre mi persona. Para satisfacer su curiosidad académica, soy viuda. Mi esposo murió hace 3 años en circunstancias que la sociedad considera heroicas, defendiendo el honor de España en una guerra absurda. En cuanto al alma, no hablo de conceptos religiosos, sino de esa capacidad humana de trascender lo meramente lógico. Sócrates tenía su daimon, su voz interior. ¿No tiene usted momentos en que algo más profundo que su cerebro le susurra verdades incómodas? La razón sin intuición es como un mapa sin territorio, preciso, útil,
pero incapaz de capturar la esencia de lo que describe. Si el cometa decide perdonarnos, quizá podríamos continuar esta conversación en persona. Si prefiere la seguridad de las cartas, lo entenderé. Algunos hombres temen más a las ideas de una mujer que a un cometa asesino. Con curiosidad, Sofía Aguilar PD. No uso perfume. Lo que usted huele es el jazmín que crece junto a mi ventana. Esta segunda carta fue como un guante arrojado al rostro de Carlos. No solo esta mujer desafiaba sus ideas, sino que se atrevía a sugerir que él, un racionalista confeso, podría tener miedo de confrontarla en persona. El orgullo herido se mezcló con una curiosidad que no había sentido en años. Esa misma tarde, mientras Madrid se sumía en otra noche de oraciones y despedidas, Carlos tomó su mejor traje, compró un ramo de camelias blancas, nunca rosas rojas, demasiado sentimentales, y se dirigió a la dirección de Sofía Aguilar, determinado a demostrarle que ni los cometas ni las mujeres inteligentes lo intimidaban. Sin embargo, al llegar frente al elegante edificio en el barrio de Salamanca, algo lo detuvo. ¿No era esto precisamente el tipo de impulso irracional que él criticaba en los demás? Presentarse sin aviso en casa de una desconocida, armado con flores y argumentos, como un personaje de una novela romántica barata, avergonzado de su propia impetuosidad, dejó las flores en un banco del parque cercano y regresó a su apartamento. Esa noche escribió una carta más meditada, invitándola formalmente a tomar té en el Café Gijón el domingo siguiente. Si el mundo sobrevive hasta entonces, añadió con un toque de ironía que no le era habitual. 13. Dos almas, dos armas. Las cartas se convirtieron en su nueva adicción. Carlos escribía desde la lógica. Sofía respondía desde la intuición. Discutían sobre el alma, el amor, la religión, la muerte. Y cada palabra parecía acercarlos más de lo que ambos querían admitir. Sofía nunca acudió a la cita en el Café Gijón. En su lugar, envió una nota disculpándose con una explicación que Carlos encontró fascinantemente enigmática. Los encuentros importantes merecen el momento adecuado. El cometa nos regalará ese momento, si sabemos esperarlo. Así comenzó un intercambio epistolar que se convertiría en la parte más esperada de sus días. 2 veces por semana, el cartero traía a Carlos sobres que ya reconocía a distancia. Y 2 veces por semana, Carlos se sorprendía a sí mismo mirando el reloj, contando las horas hasta poder responder. La mortalidad nos define, escribió Carlos en su cuarta carta. Somos conscientes, por lo tanto nos sabemos finitos, por lo tanto construimos sistemas de pensamiento para dar sentido a un universo indiferente. La mortalidad nos conecta, respondió Sofía. Sabernos finitos no es una prisión, sino una invitación a la humildad y la maravilla. El cielo nocturno es hermoso precisamente porque no podemos alcanzarlo, ni poseerlo, ni explicarlo completamente. Cada intercambio revelaba nuevas facetas de Sofía que desconcertaban a Carlos. No encajaba en ninguna de sus categorías preestablecidas. Era erudita pero no pedante, apasionada pero no irracional, directa pero nunca grosera. Citaba a filósofos que él respetaba, pero los interpretaba de formas que nunca había considerado. A veces, en medio de la noche, Carlos se descubría releyendo sus cartas a la luz de una vela, buscando en ellas algo que no podía nombrar. La voz de Sofía parecía hablar directamente a una parte de él que creía haber silenciado hacía mucho tiempo. Sofía no era una mujer común. Había estudiado literatura en París, hablaba 3 idiomas, y había jurado no casarse jamás. Su madre había muerto de tristeza tras un matrimonio sin amor, y ella prometió que nunca viviría una vida así. En una de sus cartas, Sofía le reveló más sobre su vida. Era hija única de un diplomático español y una pianista francesa. Su infancia había transcurrido entre Madrid y París, en salones donde se discutía tanto de política como de arte. A los 16 años, cuando su madre enfermó gravemente, su padre arregló apresuradamente un matrimonio con un coronel de infantería
30 años mayor que ella. Un hombre honorable, según todos los estándares de la época. Su madre murió la noche antes de la boda, y Sofía, demasiado joven y aturdida por el dolor, no tuvo fuerzas para oponerse. Mi matrimonio fue como un largo sueño del que no podía despertar, escribió. Él era amable a su manera, pero vivía para su uniforme, para su patria, para su honor. Yo era como un hermoso mueble en su casa, admirado, pero nunca realmente visto. A los 20 años quedó viuda cuando su esposo murió en una escaramuza colonial. La sociedad esperaba que vistiera de negro y viviera recluida, honrando la memoria de un hombre al que apenas había conocido. En lugar de eso, Sofía vendió la casa que habían compartido, alquiló un pequeño apartamento en el barrio de Salamanca y decidió vivir según sus propias reglas. Me llamaron escandalosa, frívola, incluso indecente, contaba. Pero por primera vez en mi vida, podía escuchar mi propia voz. Descubrí que tenía opiniones sobre todo, política, arte, filosofía. Y descubrí que esas opiniones importaban, al menos para mí. Carlos, por su parte, se burlaba del romanticismo. Creía que el amor era una enfermedad social que nubla la razón. Y sin embargo, cada carta de Sofía era una grieta en su armadura. Lo que llaman amor, escribió en una ocasión, no es más que una combinación de atracción física y condicionamiento social. Los poetas lo elevaron a arte, la religión lo santificó, y ahora todos pretenden que es algo trascendental, cuando en realidad es apenas más significativo que el hambre o el sueño. La respuesta de Sofía tardó más de lo habitual. Cuando finalmente llegó, era más breve que las anteriores. Si el amor fuera tan simple como lo describes, ¿por qué los grandes filósofos que tanto admiras dedicaron miles de páginas a intentar comprenderlo? ¿Por qué Platón, el más racional de todos, lo coloca en el centro de su pensamiento? Descartar lo que no comprendes no es filosofía, Carlos. Es miedo disfrazado de intelecto. Esas palabras lo persiguieron durante días. En sus clases, mientras disertaba sobre epistemología kantiana, su mente volvía una y otra vez a la acusación de Sofía. ¿Era miedo lo que sentía? ¿Miedo a qué? Una tarde, mientras corregía ensayos en su despacho de la universidad, su colega Eduardo Vidal entró sin llamar, agitando un periódico. «Méndez, ¿has leído esto? El Observatorio de París dice que la Tierra pasará directamente a través de la cola del cometa. Millones moriremos envenenados por los gases». Carlos levantó la vista con irritación. Eduardo era un brillante profesor de literatura comparada, pero también un hombre dado a los extremos emocionales. «Vidal, si la ciencia pudiera predecir el futuro con tal precisión, todos seríamos ricos jugando a la lotería. Es solo otra teoría sensacionalista para vender periódicos». Eduardo se dejó caer en una silla, pasándose una mano temblorosa por el cabello prematuramente canoso. «He cancelado mis clases para la próxima semana. Voy a llevar a mi familia a la casa de mi suegra en Toledo. Dicen que en el campo los efectos del gas serán menos severos. Haz lo que consideres necesario. Yo estaré aquí, dando mis clases como siempre». Eduardo lo miró con una mezcla de admiración y lástima. «A veces envidio tu sangre fría, Méndez, pero otras veces me pregunto si realmente estás vivo». Cuando su colega se marchó, Carlos se quedó mirando por la ventana, observando a los estudiantes que cruzaban el patio con libros y preocupaciones. Las palabras de Eduardo se habían unido a las de Sofía, formando un coro inquietante en su mente. ¿Realmente estás vivo? Esa noche escribió la carta más personal que jamás había escrito. «Querida Sofía, quizás tienes razón. Quizás hay miedo en mi rechazo al sentimentalismo. Pero no es miedo a sentir, sino a perder el control que tanto me ha costado construir. Mi madre amaba a mi padre con una devoción que rayaba en la locura. Lo veía como un dios, justificaba sus crueldades como virtudes, perdonaba sus silencios como profundidad, y ese amor la destruyó, la convirtió en una sombra, en un eco. Cuando murió, encontré su diario. En él escribió:
Prefiero ser miserable con él que feliz sin él. Esa frase me persigue como un fantasma. ¿Es eso el amor? ¿Una prisión voluntaria? ¿Una forma elegante de autodestrucción? Si es así, prefiero 1000 veces la soledad de la razón. Tuyo en la duda, Carlos. Al firmar tuyo en la duda, Carlos se detuvo, sorprendido por su propia elección de palabras. Nunca había sido de nadie, y ciertamente nunca había admitido dudas. Pero algo en esta correspondencia lo estaba cambiando, suavizando bordes que no sabía que tenía. Si el alma no existe, escribió Sofía una noche, ¿cómo explicas el temblor que sientes cuando te miro en tus propias palabras? Carlos no respondió por días. La frase lo había desarmado. Esa pregunta llegó en lo que sería su 13ª carta, justo una semana antes del esperado paso del cometa Halley. Madrid vivía en un estado de histeria colectiva. Se hablaba de suicidios masivos, de cultos apocalípticos, de gente vendiendo pastillas anticometa en las esquinas. La Universidad Central había suspendido oficialmente las clases, aunque permitía a los profesores que lo desearan seguir acudiendo. Carlos era uno de los pocos que mantenía su rutina intacta, como un reloj que sigue funcionando mientras el mundo a su alrededor se desmorona. Pero la carta de Sofía había abierto una grieta en su fachada de racionalidad. El temblor que sientes cuando te miro en tus propias palabras. ¿Cómo podía ella saber de ese temblor, de esa extraña vibración que sentía al leer sus cartas? ¿Cómo podía ver a través de la distancia y el papel directamente en su interior? Por primera vez desde que comenzaron a escribirse, Carlos dudó. Tomó la pluma varias veces, pero las palabras no fluían. Todo lo que escribía le parecía falso, forzado o insuficiente. Finalmente, en un acto impropio de su metódica personalidad, decidió que esta vez no respondería por escrito. Era hora de conocer a Sofía Aguilar en persona. Cuarto. La noche del cometa. El 18 de mayo de 1910, el cielo de Madrid se cubrió con una luz azulada. El cometa Halley era visible a simple vista, como una cicatriz brillante en el firmamento. Las campanas repicaban, los niños lloraban, las calles se llenaban de rezos. La ciudad parecía dividida en dos mundos opuestos. Por un lado, iglesias y plazas repletas de gente rezando, cantando himnos religiosos o simplemente abrazándose en silencioso terror. Por otro, tabernas y cafés donde los escépticos celebraban fiestas del fin del mundo con un humor negro que apenas ocultaba su propia inquietud. Carlos había pasado el día en la universidad, dando su clase habitual a un aula casi vacía. Solo 3 estudiantes habían asistido, y los 3 parecían más interesados en la vista que ofrecía la ventana que en sus disquisiciones sobre el imperativo categórico kantiano. Al volver a casa, encontró su calle inusualmente silenciosa. Muchos vecinos habían abandonado la ciudad días atrás, buscando refugio en pueblos remotos o en monasterios que prometían salvación a cambio de generosas donaciones. Su apartamento, siempre ordenado hasta la obsesión, ahora le pareció extrañamente estéril. Libros perfectamente alineados, escritorio inmaculado, cama hecha con precisión militar. Una vida organizada hasta el último detalle, y sin embargo, de repente, insoportablemente vacía. Sofía, en su balcón, miraba el cielo con calma. «Qué hermoso es el fin del mundo», pensó. El apartamento de Sofía en el barrio de Salamanca era un reflejo de su personalidad, elegante sin ostentación, culto sin pedantería. Las paredes estaban cubiertas de libros y cuadros, muchos de ellos regalos de artistas a quienes había apoyado cuando nadie creía en ellos. Un piano de cola ocupaba el centro de la sala principal, y junto a él, un telescopio apuntaba hacia el cielo nocturno. Sofía había pasado la tarde escribiendo cartas. A su padre, que vivía ahora en Lisboa con su nueva esposa. A viejas amigas de París que no veía desde hace años. A los pocos parientes que aún mantenían contacto con ella, a pesar de su escandalosa forma de vida. No eran cartas de despedida. Sofía no creía que el mundo fuera a terminar,
sino de reconciliación. El cometa había servido como recordatorio de lo frágil y precioso que era el tiempo. Su última carta, sin embargo, quedó a medio escribir sobre el escritorio. Estaba dirigida a Carlos y comenzaba con palabras que nunca antes había puesto por escrito. Creo que me estoy enamorando de ti. Incapaz de continuar, Sofía había salido al balcón. El cielo de Madrid, habitualmente claro en mayo, parecía más profundo esa noche, como si se hubiera abierto para recibir al visitante cósmico. El cometa Halley era claramente visible, una estela luminosa que cortaba la oscuridad con elegancia sobrenatural. Si esta es la última noche del mundo, pensó Sofía, al menos es hermosa. Carlos, solo en su estudio, observaba lo mismo. Pero algo dentro de él se rompió. Por primera vez, sintió miedo. No del fuego ni del cielo, sino del vacío que había cultivado dentro de sí. La luz del cometa entraba por su ventana, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Carlos intentó concentrarse en un libro, pero las palabras bailaban frente a sus ojos sin sentido. Intentó escribir, pero su pluma se negaba a obedecer. Finalmente, se sirvió una copa de coñac y se sentó junto a la ventana. El alcohol, que raramente bebía, le calentó la garganta y aflojó algo en su pecho. Un nudo que no sabía que tenía. ¿Y si realmente es el fin?, se preguntó. ¿Qué habré hecho con mi vida? Las respuestas que encontró no lo satisfacían. Había escrito artículos que serían olvidados, dado clases a estudiantes que apenas lo recordarían, desarrollado teorías que no cambiarían nada. Su vida, tan meticulosamente organizada, de repente le pareció un edificio vacío, una estructura sin propósito. Y entonces pensó en Sofía, en sus cartas, en su mente brillante, en su desafío constante a sus certezas, en cómo, sin haberla visto jamás, sentía que lo conocía mejor que nadie en el mundo. Si el mundo termina esta noche, pensó, moriré sin haber conocido su rostro. Sin pensarlo, salió a la calle, caminando entre la multitud aterrada. La lluvia empezó a caer y las luces de gas se reflejaban como estrellas falsas. Llegó a la casa de Sofía, empapado, temblando, golpeó la puerta. El barrio de Salamanca, normalmente tranquilo y elegante, era ahora escenario de contrastes extremos. Algunas casas permanecían a oscuras, abandonadas por sus dueños. Otras brillaban con todas las luces encendidas, como desafiando a la noche. En las calles, pequeños grupos de personas miraban al cielo, algunas rezando, otras cantando canciones populares con letras improvisadas sobre el cometa. La lluvia, inesperada en esa época del año, comenzó suave y se intensificó rápidamente, como si el cielo llorara ante la belleza del cometa. Carlos caminaba sin paraguas, sin sombrero, dejando que el agua lo empapara completamente. Se sentía extrañamente liberado, como si cada gota se llevara una capa de la armadura que había construido a su alrededor. Cuando llegó al edificio de Sofía, dudó un momento. ¿No era esto precisamente el tipo de comportamiento irracional que siempre había criticado? Presentarse en medio de la noche, empapado, en casa de una mujer a la que solo conocía por cartas. Pero entonces recordó las palabras de Sofía. Los encuentros importantes merecen el momento adecuado. Y supo, con una certeza que trascendía toda lógica, que este era ese momento. Ella abrió, sorprendida. «Carlos, ¿qué haces aquí? Dicen que el mundo termina esta noche. ¿Y eso te asusta?» «No. Me asusta morir sin haberte visto una vez más». El silencio los envolvió, y bajo la luz del cometa, se besaron. Un beso temeroso, pero verdadero. El tipo de beso que hace temblar al universo. Sofía lo reconoció al instante, aunque nunca habían intercambiado fotografías. Había algo en la intensidad de su mirada, en la tensión de su mandíbula, que coincidía perfectamente con la voz que había imaginado mientras leía sus cartas. Lo invitó a pasar, ofreciéndole una toalla para secarse y una copa de jerez para entrar en calor.
Su apartamento olía a jazmín y a libros viejos, una combinación que Carlos encontró extrañamente familiar, como si ya hubiera estado allí en sueños. «¿Cómo me encontraste?», preguntó ella mientras servía el jerez en copas de cristal fino. «Tu dirección estaba en tu primera carta, pero nunca has venido antes. Nunca había creído que el mundo pudiera terminar». Sofía sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro de una manera que ninguna carta podría haber transmitido. Era hermosa, pero no de la forma convencional que Carlos había esperado. Su belleza residía en la vivacidad de sus ojos, en la inteligencia que emanaba de cada gesto, en la forma en que parecía completamente cómoda en su propia piel. «¿Y ahora crees que terminará?», preguntó ella. «No lo sé, pero si termina, quiero que me encuentre viviendo, no solo pensando sobre la vida». Se sentaron junto a la ventana, observando el cometa que dividía el cielo nocturno. Por un momento no hablaron, dejando que el silencio tejiera entre ellos una intimidad que las palabras no podían crear. Finalmente, Sofía tomó su mano, un gesto simple que, sin embargo, envió una corriente eléctrica por todo el cuerpo de Carlos. «En una de tus cartas dijiste que el amor es una enfermedad social», dijo ella en voz baja. «¿Sigues pensando así?». Carlos miró sus manos entrelazadas, sintiendo un temblor interior que ninguna teoría filosófica podría explicar. «Empiezo a pensar», respondió lentamente, «que hay cosas que no pueden entenderse, solo experimentarse». Y entonces, con una naturalidad que desmentía la complejidad del momento, se inclinó hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso que comenzó tímido, casi experimental, y gradualmente se profundizó, convirtiéndose en una conversación sin palabras, más elocuente que todas las cartas que habían intercambiado. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente, como si hubieran corrido una larga distancia. Fuera, el cometa brillaba con intensidad sobrenatural, bañando la habitación con una luz azulada que transformaba lo cotidiano en mágico. «Si sobrevivimos a esta noche», susurró Sofía, «¿qué haremos mañana?». Carlos sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro habitualmente serio. «Empezar a vivir», respondió. «Juntos, si me lo permites». Esa noche, mientras el mundo esperaba su fin, Carlos y Sofía encontraron un nuevo comienzo. Hablaron hasta el amanecer, compartiendo secretos, miedos, esperanzas y sueños que habían guardado durante años. Y cuando el sol finalmente salió, anunciando que la Tierra había sobrevivido al cometa, se quedaron dormidos en el sofá, sus manos aún entrelazadas, sus corazones latiendo al mismo ritmo. B. Un nuevo comienzo. El mundo no terminó, pero algo sí cambió para siempre. La mañana del 19 de mayo de 1910, Madrid despertó a una nueva realidad. Las calles, que la noche anterior habían sido escenario de terror y desesperación, ahora bullían con una energía renovada. La gente salía de sus casas, miraba al cielo con asombro y gratitud, abrazaba a extraños como si fueran familia. El alivio colectivo era palpable, casi eufórico. Los periódicos publicaron ediciones especiales celebrando la supervivencia milagrosa de la humanidad. Las iglesias se llenaron para misas de agradecimiento. Y en los cafés, los mismos científicos que habían predicho el apocalipsis explicaban ahora, con igual convicción, por qué sus cálculos habían sido malinterpretados. En el apartamento de Sofía, Carlos despertó con los primeros rayos de sol que entraban por la ventana. Por un momento se sintió desorientado, hasta que vio a Sofía dormida junto a él, su cabeza apoyada en su hombro, su cabello oscuro derramándose sobre el sofá como tinta derretida. La observó dormir, fascinado por la paz en su rostro, por la suave curva de sus labios, por la vulnerabilidad que mostraba en reposo. ¿Cómo era posible sentir tal conexión con alguien a quien técnicamente acababa de conocer? Y sin embargo, a través de sus cartas,
Sentía que conocía su alma mejor que muchas personas con las que había compartido años. Cuando Sofía finalmente abrió los ojos, lo miró con una mezcla de somnolencia y alegría. «Sobrevivimos», murmuró. «Parece que el universo tiene otros planes para nosotros», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con la ligereza de su tono. Se prepararon café y compartieron un desayuno simple. Pan, queso, algunas frutas que Sofía tenía en su despensa. La situación debería haber sido incómoda. Un hombre y una mujer que apenas se conocían, desayunando juntos después de una noche de confidencias intensas. Pero en cambio, se sentía asombrosamente natural, como si hubieran compartido 1000 desayunos antes. «¿Qué harás ahora?», preguntó Sofía mientras untaba mermelada en una rebanada de pan. «Volver a la universidad, supongo. Retomar mis clases. Pero...» «¿Pero?». Carlos sonrió, una sonrisa que suavizaba todas sus facciones. «Pero nada será igual. No puedo volver a mis teorías sobre la inutilidad del sentimiento después de anoche». Sofía le devolvió la sonrisa, sus ojos brillantes con una mezcla de diversión y ternura. «¿Estás admitiendo que estabas equivocado, profesor Méndez? ¿Que existe algo más allá de la pura razón?» «Estoy admitiendo que hay cosas que la razón sola no puede explicar, y que estoy dispuesto a explorarlas, si tú me acompañas». Sofía extendió su mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de Carlos. «Te acompañaré, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que esta exploración sea honesta, sin pretensiones, sin teorías preestablecidas. Solo nosotros, descubriendo juntos lo que sea que esto sea». Carlos apretó su mano, sellando un pacto silencioso. «Honestidad absoluta. Lo prometo». Así comenzó su relación, nacida de cartas filosóficas y consolidada bajo un cometa que había amenazado con destruir el mundo, pero que, en cambio, había creado uno nuevo para ellos. Carlos y Sofía comenzaron a verse todos los días. Él seguía dando clases en la universidad, pero sus lecciones eran distintas. Ya no hablaba de verdades absolutas, sino de preguntas que no podían responderse. La transformación en Carlos fue tan evidente que no pasó desapercibida para sus colegas y estudiantes. Sus clases, antes estructuradas como tratados matemáticos, ahora incluían debates abiertos, referencias a la literatura y el arte, e incluso ocasionales anécdotas personales. Un día, mientras explicaba el concepto nietzscheano del eterno retorno, se encontró diciendo a sus alumnos: «Nietzsche nos propone una prueba existencial. Si tuvieras que vivir tu vida exactamente igual, una y otra vez por toda la eternidad, ¿la aceptarías con alegría?». Hasta hace poco, yo habría respondido que no, que una vida dedicada puramente a la razón no merecía repetirse. Pero ahora creo que hay momentos, conexiones, que justificarían vivir todo de nuevo, solo por experimentarlos una vez más. Los estudiantes intercambiaron miradas sorprendidas. Este no era el profesor Méndez que conocían, el frío racionalista que ridiculizaba cualquier apelación al sentimiento. Los colegas se burlaban. «El cometa no destruyó el mundo, pero destruyó tu razón». Eduardo Vidal, su colega de literatura comparada, fue el primero en notar el cambio y comentarlo abiertamente. Durante un almuerzo en la cafetería de la facultad, se inclinó hacia Carlos con una sonrisa cómplice. «He oído rumores, Méndez. Dicen que te han visto paseando por el Retiro con una dama muy elegante. Dicen que incluso te han visto sonreír». Carlos, que antes habría respondido con irritación a tal intromisión en su vida privada, ahora simplemente sonrió. «Es posible, Vidal. El cometa nos cambió a todos, ¿no crees?». Eduardo lo miró con genuina curiosidad. «¿Quién es ella? Si puede derretir el hielo de tu corazón, debe ser extraordinaria». «Lo es», respondió Carlos, sorprendiendo a su colega con su franqueza. «Es como si hubiera estado esperando toda mi vida para encontrarla, sin siquiera saberlo». «¡Santo cielo!», exclamó Eduardo con fingida alarma.
El profesor Méndez hablando como un poeta romántico. El fin del mundo realmente está cerca. Ambos rieron, y Carlos se dio cuenta de que también esto era nuevo. La capacidad de reírse de sí mismo, de tomar a la ligera las cosas que antes consideraba mortalmente serias. Carlos solo sonreía, porque Sofía lo había enseñado a sentir sin perder la mente. Sofía, por su parte, florecía de nuevas maneras. Siempre había sido una mujer independiente y segura de sí misma, pero ahora había una nueva serenidad en ella, un equilibrio que antes buscaba sin encontrar. Sus tardes juntos se convirtieron en un ritual que ambos esperaban con anticipación. A veces caminaban por los jardines del Retiro, discutiendo sobre literatura mientras observaban a las parejas remar en el pequeño lago. Otras veces asistían a conciertos o exposiciones, descubriendo que sus gustos artísticos eran sorprendentemente compatibles a pesar de sus diferentes enfoques hacia la vida. Pero eran las noches las que más atesoraban. Noches tranquilas en el apartamento de Sofía, donde la intimidad iba más allá de lo físico, aunque eso también estaba presente, cada vez con mayor naturalidad y menos restricciones. Por las noches, leía fragmentos de Spinoza o Nietzsche, mientras Sofía pintaba el cielo. A veces discutían, otras veces se quedaban en silencio, mirando las estrellas. Y siempre, antes de dormir, ella le susurraba: «No hay nada más racional que amar sin miedo». Sofía tenía un pequeño estudio en su apartamento, un rincón lleno de luz donde pintaba acuarelas que nunca mostraba a nadie. Hasta que una noche, tímidamente, le enseñó a Carlos su obra más reciente, un retrato del cometa Halley, no como una amenaza apocalíptica, sino como un mensajero de luz en la oscuridad. «Es hermoso», dijo Carlos, genuinamente impresionado. «Captura exactamente cómo se sentía esa noche». «He estado pensando», respondió Sofía, «en cómo algo que todos temían terminó siendo un catalizador de cambio positivo, no solo para nosotros, sino para muchas personas». Era cierto. En las semanas posteriores al paso del cometa, Madrid había experimentado una especie de renacimiento. Los periódicos reportaban un aumento en matrimonios, reconciliaciones familiares e incluso actos de generosidad hacia los más necesitados. Como si la posibilidad del fin hubiera recordado a todos el valor de lo que tenían. «El miedo a la muerte nos hizo más conscientes de la vida», reflexionó Carlos. «Hay una ironía filosófica en eso que habría apreciado en mis días más cínicos». Sofía se acercó a él, rodeando su cintura con los brazos. «¿Y ahora no la aprecias?». Carlos sonrió, besando su frente. «Ahora la vivo, que es mejor que apreciarla teóricamente». Esa noche, mientras Sofía dormía a su lado, Carlos contempló el camino que habían recorrido en tan poco tiempo. Si alguien le hubiera dicho hace unos meses que estaría aquí, enamorado, desafiando todas sus propias teorías sobre la racionalidad y el desapego emocional, se habría reído con desdén. Y sin embargo, aquí estaba, sintiendo una plenitud que ningún tratado filosófico le había proporcionado jamás. Quizás, pensó mientras el sueño lo vencía, el verdadero conocimiento no está en entender el mundo, sino en experimentarlo completamente. Sext. Bajo las estrellas. Un año después, el 18 de mayo de 1911, decidieron casarse. No en una iglesia, sino en el campo, bajo el mismo cielo que los había unido. Solo ellos, un violín, y un puñado de amigos que creían en los milagros que no se pueden explicar. La decisión de casarse no fue fácil ni inmediata. Ambos valoraban su independencia, y Sofía especialmente tenía serias reservas sobre la institución del matrimonio después de su primera experiencia. Pero con el paso de los meses, la idea fue tomando forma como una posibilidad, no como una obligación social o una necesidad práctica, sino como un acto simbólico, una declaración pública de su conexión privada. La propuesta vino de Sofía, para sorpresa de Carlos. Una noche,
Mientras cenaban en el pequeño balcón de su apartamento, con Madrid extendiéndose bajo ellos como un mar de luces, ella tomó su mano y dijo: «He estado pensando. El próximo mes se cumple un año desde el cometa, desde la noche que cambiamos juntos. ¿Y si celebramos esa fecha haciendo oficial lo que ya sabemos?». Carlos la miró, momentáneamente desconcertado. «¿Te refieres a casarnos? No como lo hace todo el mundo, con iglesia y sacerdote y promesas a un Dios en el que no creemos, sino a nuestro modo, bajo el mismo cielo que nos unió». Carlos sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que querría casarse, que elegiría voluntariamente un compromiso tan formal. Y sin embargo, la idea de unir su vida a la de Sofía de forma pública y definitiva le produjo una emoción que no pudo nombrar. «¿Estás segura?», preguntó, recordando su aversión al matrimonio, las historias que le había contado sobre su primer esposo. Sofía sonrió, sus ojos brillando con una certeza tranquila. «Contigo sí, porque no me pides que sea menos, sino que sea más. No me pides que me doblegue, sino que me eleve. No me pides que obedezca, sino que piense». Carlos la besó entonces, un beso que contenía todas las palabras que no podía decir, todos los sentimientos que antes habría considerado debilidades y ahora reconocía como su mayor fortaleza. «Sí», dijo simplemente cuando se separaron. «Celebremos nuestra unión bajo las estrellas que casi nos arrebataron el futuro». La ceremonia fue pequeña pero significativa. Eligieron una colina a las afueras de Madrid, un lugar desde donde se podía contemplar tanto la ciudad como el cielo abierto. Mayo les regaló un día perfecto. Cielo despejado, temperatura suave, una ligera brisa que llevaba el aroma de tomillo y romero silvestre. Sofía llevó un vestido blanco sin velo, con flores en el cabello. Carlos, un traje sencillo y una sonrisa que nunca había mostrado. Solo invitaron a un puñado de personas: Eduardo Vidal y su esposa, María, la mejor amiga de Sofía, que había venido especialmente desde París, el padre de Sofía, que había superado su inicial desaprobación al ver lo feliz que era su hija, y, sorprendentemente, el viejo jardinero del edificio de Sofía, quien les había regalado las primeras flores que compartieron. No había sacerdote, solo ellos dos frente a sus seres queridos y al universo infinito. Carlos había escrito votos que combinaban filosofía y poesía, una fusión que antes habría considerado imposible. Sofía había compuesto un pequeño fragmento musical que un violinista amigo interpretó mientras intercambiaban anillos sencillos de plata. «No jures ante Dios», dijo Sofía. «Jura ante las estrellas que nunca dejarás de amar». Carlos tomó su mano, miró al cielo y respondió: «Y tú jura que nunca dejarás de pensar». Ambos rieron. El viento sopló entre los árboles como una bendición antigua. Y por primera vez, Carlos comprendió que la fe y la razón podían abrazarse sin destruirse. Después de la ceremonia, compartieron una comida sencilla pero deliciosa bajo un olivo centenario. Vino español, pan recién horneado, quesos locales, frutas de temporada. No hubo grandes discursos ni rituales complicados, solo conversación genuina y risas que resonaban en la colina como música. Cuando cayó la noche, encendieron pequeñas linternas de papel que se elevaron hacia el cielo estrellado, llevando con ellas deseos silenciosos y promesas susurradas. Una por una, las luces se alejaron, hasta parecer nuevas estrellas nacidas de su amor. Al regresar a Madrid esa noche, decidieron no ir directamente a casa. En cambio, Carlos llevó a Sofía al café donde todo había comenzado, donde había leído aquel artículo que lo había enfurecido y escrito aquella respuesta que cambiaría su vida. El Café Gijón estaba casi vacío a esa hora. Se sentaron en la misma mesa que Carlos había ocupado un año atrás y pidieron 2 copas de champán. «Por las preguntas sin respuesta», brindó Carlos, levantando su copa. «Por las respuestas que cambian las preguntas», respondió Sofía,
haciendo tintinear su copa contra la de él. Y así, con estrellas en el cielo y en sus corazones, comenzaron juntos una nueva vida que desafiaba todas las convenciones, pero honraba la verdad más profunda que habían descubierto, que el amor, cuando es genuino, no es una prisión para la razón, sino su más alta expresión. Séptimo. El último cometa. Pasaron los años. Tuvieron una hija, a la que llamaron Clara, porque trajo luz a sus vidas. Carlos escribió varios libros sobre filosofía y emoción. Sofía dirigía una pequeña escuela donde enseñaba a las niñas a escribir sin miedo. Los primeros años de su matrimonio fueron de exploración y ajuste, aprendiendo a combinar dos vidas independientes sin perder lo que hacía a cada uno único. Compraron una casa pequeña pero luminosa cerca del Parque del Retiro, con espacio suficiente para los libros de Carlos y las pinturas de Sofía, y habitaciones adicionales para las visitas frecuentes de amigos y las animadas tertulias que organizaban regularmente. Carlos continuó en la universidad, pero su enfoque hacia la enseñanza y la filosofía había cambiado fundamentalmente. Su primer libro, Razón y Emoción, una nueva síntesis, causó controversia en los círculos académicos tradicionales, pero encontró un público ávido entre estudiantes y jóvenes intelectuales. En él, Carlos desafiaba la falsa dicotomía entre pensamiento y sentimiento, proponiendo, en cambio, una visión integrada de la experiencia humana. Sofía, por su parte, canalizó su pasión por la literatura y la educación en un proyecto que la llenaba de orgullo. Una pequeña escuela para niñas de todas las clases sociales, donde enseñaba no solo lectura y escritura, sino pensamiento crítico e independencia intelectual. Educamos mentes, no adornos de salón, decía el lema que había elegido, para escándalo de las instituciones educativas tradicionales. El nacimiento de Clara, 3 años después de su boda, trajo una nueva dimensión a su relación. Carlos, que nunca había imaginado que tendría hijos, se encontró transformado por la paternidad de maneras que no había anticipado. Veía en su hija una curiosidad natural, una sed de conocimiento combinada con una capacidad innata para la alegría que le recordaba que la humanidad, en su esencia, era tanto cerebro como corazón. Clara creció siendo testigo del amor entre sus padres, un amor que se expresaba no solo en gestos de afecto, sino en debates apasionados, en colaboraciones creativas, en el respeto profundo por la individualidad del otro. Aprendió que el amor verdadero no era posesión, sino libertad compartida. Madrid cambiaba a su alrededor. España entraba en una época turbulenta, con tensiones políticas crecientes y cambios sociales profundos. Carlos y Sofía se mantenían informados, participaban en debates públicos, apoyaban causas progresistas, pero también protegían celosamente el pequeño mundo que habían creado juntos, un refugio de pensamiento libre y amor auténtico en tiempos inciertos. Los años pasaban, y con ellos llegaban inevitables desafíos. Hubo períodos de dificultades económicas cuando la universidad recortó fondos para filosofía, considerándola no esencial. Hubo momentos de tensión cuando las ideas radicales de Sofía sobre educación femenina atrajeron críticas de sectores conservadores. Hubo crisis de salud, noches de preocupación junto a la cama de Clara con fiebre alta, días de agotamiento y dudas. Pero a través de todo ello, mantenían viva la conexión que había comenzado con aquellas cartas filosóficas y se había sellado bajo el cometa Halley. Cada noche, sin importar cuán cansados estuvieran, compartían al menos unos minutos para hablar, para escucharse, para recordarse mutuamente por qué habían elegido este camino juntos. Una noche, cuando Clara tenía 12 años, los tres estaban en el jardín trasero de su casa, observando una lluvia de estrellas que los periódicos habían anunciado. Clara, que había heredado la curiosidad intelectual de Carlos y la sensibilidad artística de Sofía, tomaba notas detalladas sobre cada meteoro que veía. ¿Es cierto que ustedes se conocieron durante otro cometa?, preguntó, sin levantar la vista de su cuaderno. Sofía sonrió,
mirando a Carlos con complicidad. No exactamente durante, sino gracias a él, respondió. El cometa Halley nos dio una excusa para encontrarnos. ¿Tenían miedo de que el mundo se acabara?, insistió Clara. ¿Tu padre no?, dijo Sofía con una sonrisa. Él era demasiado racional para eso. Carlos tomó la mano de Sofía, entrelazando sus dedos como había hecho 1000 veces antes. No temía el fin del mundo, corrigió suavemente. Temía terminar mi vida sin haber experimentado lo que realmente importa. Clara los miró, su joven rostro iluminado por una comprensión que iba más allá de su edad. ¿Y lo encontraste? ¿Lo que realmente importa? Carlos miró a Sofía, luego a su hija, sintiendo una plenitud que ninguna teoría filosófica podría jamás capturar completamente. Lo encontré, respondió simplemente. Y cada día lo descubro de nuevo. El tiempo siguió su curso inexorable. Clara creció, fue a la universidad, desarrolló sus propios intereses y pasiones. Carlos y Sofía envejecieron juntos, sus cuerpos cambiando pero sus mentes manteniéndose vivas y curiosas, sus corazones conectados por 1000 momentos compartidos. La Guerra Civil Española los encontró ya mayores, con el pelo plateado y las manos marcadas por el tiempo, pero con la misma firmeza en sus convicciones. Cuando las bombas comenzaron a caer sobre Madrid, se negaron a abandonar la ciudad que amaban. En cambio, convirtieron su casa en un refugio para niños desplazados, y Sofía transformó su escuela en un hospital improvisado. Los años de guerra fueron duros, llenos de pérdidas y dificultades. Carlos, cuya salud se había debilitado, sufría cada vez que oía las explosiones en la distancia, no por miedo a morir, sino por temor a dejar a Sofía sola en un mundo que se desmoronaba. Una noche, en el refugio antiaéreo improvisado en su sótano, mientras las bombas caían cerca, Sofía tomó las manos temblorosas de Carlos entre las suyas. ¿Recuerdas cuando creíamos que el cometa traería el fin del mundo?, preguntó con una sonrisa triste. Qué inocentes éramos. El verdadero fin no viene del cielo, sino de nuestras propias manos. Carlos asintió, su rostro cansado pero sus ojos aún brillantes de inteligencia. Y sin embargo, incluso ahora, en medio de todo este horror, sigo creyendo en la posibilidad de la razón y la compasión. Gracias a ti. La guerra terminó, dejando una España herida pero viva. Carlos y Sofía, como muchos, trataron de reconstruir lo que quedaba de sus vidas. Su casa había sobrevivido con daños menores. Su escuela estaba en ruinas, pero su espíritu intacto. Su hija había regresado sana de Francia, donde había pasado los últimos años del conflicto. Los años de posguerra fueron un lento retorno a una nueva normalidad. Carlos, ya demasiado mayor para volver a la universidad, dedicó sus últimos años a escribir sus memorias filosóficas, un texto que combinaba autobiografía, filosofía y reflexiones sobre el amor y la guerra. Sofía, cuya energía parecía inagotable incluso en la vejez, reabrió su escuela en un local más pequeño, formando a una nueva generación de mujeres que reconstruirían España. Y entonces, una noche, muchos años después, Sofía despertó sobresaltada. Había soñado con un cielo lleno de estrellas fugaces. Salió al balcón y vio, una vez más, una línea brillante cruzar el firmamento. Era 1986, y el cometa Halley había regresado a los cielos terrestres, como lo hacía cada 76 años. Sofía, ahora una anciana de 96 años con el cabello blanco pero los ojos tan vivos como siempre, observaba el cometa desde el mismo balcón donde lo había visto por primera vez, tantas décadas atrás. «Carlos», susurró. Él ya no podía responder. Su cuerpo descansaba en el lecho. Su mente dormía en paz. Carlos había fallecido pacíficamente en su sueño 3 noches antes, a los 99 años, rodeado de libros y de las personas que amaba. Su último libro, La filosofía del amor en tiempos oscuros,
Había sido publicado póstumamente y estaba siendo aclamado como una obra maestra que unía razón y emoción de formas que la academia tradicionalmente masculina apenas comenzaba a valorar. Sofía sonrió con lágrimas en los ojos. Sabía que me esperarías entre las estrellas. A pesar del dolor de la pérdida, Sofía sentía una extraña paz. Habían tenido 76 años juntos, exactamente el tiempo que le toma al cometa Halley completar su órbita alrededor del Sol. Un ciclo completo de amor, aprendizaje, crecimiento y transformación. Cerró los ojos, y por un instante, el cielo pareció inclinarse hacia ellos. No le temía a la muerte, como no había temido al cometa tantos años atrás. Sabía que la vida, como el universo, era un ciclo constante de luz y oscuridad, de uniones y separaciones, de comienzos y finales que se entrelazaban en una danza eterna. Y en algún lugar de esa danza, estaba segura, Carlos la esperaba, listo para continuar la conversación que habían comenzado con aquellas cartas. Una conversación que ni siquiera la muerte podría interrumpir. Esa noche, Sofía durmió con una sonrisa en los labios, y cuando su nieta la encontró a la mañana siguiente, parecía simplemente en paz, como si hubiera decidido seguir a Carlos en un último viaje bajo las estrellas que una vez temieron y que terminaron bendiciendo su amor. Epílogo. Años más tarde, su hija Clara encontró una caja con cartas, amarillentas por el tiempo, escritas con la pasión de dos almas que habían desafiado al mundo. Clara había conservado la casa familiar, convirtiendo parte de ella en un pequeño museo dedicado a la obra educativa de su madre y el legado filosófico de su padre. Mientras organizaba los papeles para una exposición sobre la historia intelectual de España en el siglo XX, encontró una caja de madera tallada que nunca había visto antes, escondida detrás de algunos libros en el estudio de su padre. Dentro, cuidadosamente atadas con cintas de distintos colores según el año, estaban todas las cartas que sus padres habían intercambiado a lo largo de su vida juntos. No solo las primeras, aquellas que habían iniciado su relación antes del cometa, sino también las que se escribieron durante breves separaciones, las notas que se dejaban cuando uno tenía que salir temprano y no quería despertar al otro, los mensajes escondidos entre las páginas de libros compartidos. Era un testimonio asombroso de un amor que había evolucionado pero nunca disminuido, que había madurado pero nunca perdido su chispa original. A través de las cartas, Clara pudo seguir la transformación de su padre, desde el frío racionalista que negaba el valor del sentimiento, hasta el hombre sabio y completo que había llegado a ser. Pudo ver cómo su madre, siempre más conectada con sus emociones, había encontrado en Carlos un ancla intelectual que le permitió dar forma y estructura a sus intuiciones. Juntos habían creado no solo una familia, sino una filosofía de vida que desafiaba las divisiones artificiales entre razón y emoción, entre pensamiento y sentimiento, entre mente y corazón. En la última, Sofía había escrito: el amor no destruye la razón, la completa, porque las estrellas no están ahí para guiarnos, sino para recordarnos que también nosotros podemos brillar. Esta carta final, escrita la noche antes de la muerte de Sofía, estaba dirigida no a Carlos, que ya no estaba físicamente presente, sino a Clara y a todos los que vinieran después. Era un testimonio, un legado, una invitación a vivir con plenitud, integrando todas las dimensiones de la experiencia humana. Clara decidió que estas cartas eran demasiado valiosas para mantenerlas privadas. Con el permiso de sus propios hijos y nietos, las donó a la Biblioteca Nacional de España, donde investigadores y público general pudieran acceder a ellas, inspirarse en ellas, aprender de la extraordinaria historia de amor y pensamiento que contenían. Y así, lo que comenzó como un intercambio privado entre dos mentes brillantes bajo la amenaza de un cometa, se convirtió en un faro de luz para futuras generaciones, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la razón, juntos,
pueden iluminar el camino hacia adelante. El legado intelectual. La historia de Carlos y Sofía no terminó con sus muertes. Su legado intelectual continuó floreciendo en los años siguientes, influyendo en generaciones de filósofos, educadores y pensadores. El último libro de Carlos, La filosofía del amor en tiempos oscuros, se convirtió en lectura obligatoria en universidades de toda Europa y América. Lo que había comenzado como una reflexión personal sobre su propia transformación, se convirtió en un puente entre la filosofía analítica y la fenomenología, entre la tradición racionalista occidental y nuevas formas de pensar que reconocían la importancia de la experiencia vivida. Clara, fiel guardiana del legado de sus padres, compiló los ensayos inéditos de su madre en un volumen titulado Educación para la Libertad, la pedagogía emocional de Sofía Aguilar. El libro revolucionó el pensamiento educativo en la España postfranquista, proponiendo un modelo que integraba el desarrollo emocional con el intelectual, especialmente para las niñas que durante tanto tiempo habían sido educadas para la sumisión y no para el pensamiento independiente. La pequeña escuela que Sofía había fundado creció hasta convertirse en la Academia Aguilar Méndez, una institución progresista que educaba a jóvenes de ambos sexos en un entorno que valoraba tanto el rigor académico como la inteligencia emocional. Muchas de sus graduadas se convirtieron en líderes en sus campos, llevando consigo la filosofía de integración que Sofía había cultivado. En 1998, cuando se estableció la Fundación Carlos Méndez para el avance de la filosofía humanística, su inauguración coincidió con la publicación de una edición completa de las cartas entre Carlos y Sofía, anotadas y contextualizadas por académicos que reconocían en su correspondencia no solo una hermosa historia de amor, sino un importante diálogo filosófico que había anticipado muchos debates contemporáneos sobre la falsa dicotomía entre razón y emoción. El apartamento donde se habían conocido aquella noche de mayo de 1910 fue preservado como un pequeño museo, visitado por filósofos, amantes e idealistas de todo el mundo. En la sala principal, junto al telescopio con el que habían observado el regreso del cometa Halley en 1986, se exhibía una réplica de la primera carta que Sofía envió a Carlos, con su desafío que cambió 2 vidas. No temo a los cometas ni a los hombres que creen saberlo todo. Más allá de las estrellas. En 2061, cuando el cometa Halley hizo su siguiente aparición en los cielos terrestres, una multitud se reunió en la colina donde Carlos y Sofía se habían casado 150 años antes. Eran personas de todas las edades, algunos descendientes directos de la pareja, otros simplemente admiradores de su historia y su filosofía. Entre ellos estaba Elena, la bisnieta de Clara, una astrofísica que había dedicado su carrera al estudio de los cometas. Para ella, la historia de sus bisabuelos no era solo un hermoso relato familiar, sino una metáfora de su propio campo, el encuentro entre 2 fuerzas aparentemente opuestas, la razón sistemática y la intuición creativa, que juntas podían revelar los secretos del universo. Mientras el cometa aparecía en el horizonte, Elena levantó su copa en un brindis que resonó entre los presentes. Por Carlos y Sofía, que nos enseñaron que el verdadero conocimiento no divide la cabeza del corazón, y por el cometa Halley, que les dio la excusa perfecta para descubrirlo. Las copas tintinearon bajo la luz estelar, y por un momento, todos los presentes sintieron la presencia de aquella extraordinaria pareja que, hace tanto tiempo, había encontrado el amor cuando esperaban el fin del mundo. En algún lugar del cosmos, quizás entre los misteriosos gases de la cola del cometa, 2 almas continuaban su eterno diálogo, recordándonos que incluso las verdades más profundas del universo son, en el fondo, historias de conexión y descubrimiento compartido. Y así, la historia de Carlos y Sofía continúa, renovándose con cada retorno del cometa, con cada nueva generación que aprende a integrar razón y emoción,
con cada pareja que encuentra el valor de amarse sin miedo, bajo las mismas estrellas que han presenciado, silenciosas, la danza eterna del amor humano, a través de los siglos. Mensaje final. Dicen que las estrellas son el reflejo de las almas que amaron sin miedo, y en alguna parte del universo aún brillan dos de ellas, Carlos y Sofía, un amor que nació bajo el fin del mundo y vivió más allá del tiempo. Cada 76 años, cuando el cometa Halley regresa a nuestros cielos, hay quienes dicen que si miras con atención, podrás ver dos pequeñas luces que danzan junto a él, entrelazadas para siempre en la vastedad del cosmos. Son las almas de Carlos y Sofía, dicen los románticos, que continúan su diálogo eterno entre filosofía y poesía, razón y emoción, mente y corazón. Y quizás, solo quizás, nos recuerdan que el verdadero milagro no está en los cielos, sino en nuestra capacidad humana para conectar profundamente con otro ser, para trascender nuestros propios límites a través del amor, para encontrar, en medio del caos y la incertidumbre, un motivo para celebrar este extraordinario regalo que es la vida.